Muy bien, vamos entonces ahora de la guía 3 del esqueleto appendicular a desarrollar la parte 3. En esta ocasión nos vamos a centrar en la última porción del esqueleto appendicular, que son los miembros inferiores. El objetivo de esta presentación es que ustedes puedan identificar los huesos del miembro inferior, el del muslo, la pierna y el pie, con sus principales estructuras. Entonces, el miembro inferior, que es este que tenemos aquí, está conformado por, primero, el fémur. Este es el hueso del muslo. Luego tenemos la rótula. Este es un huesito que está en la articulación de la rodilla. De los huesos de la pierna, el hueso medial es la tibia y el hueso lateral es el peroné. De los huesos del pie, de la primera región, son los huesos del tarso o tercianos. De la región intermedia del pie son los huesos metatarsianos y de la región distal del pie son las falanges que forman los dedos del pie. Veamos entonces cada uno de ellos. Comencemos con el fémur, que es el hueso del muslo. El fémur es el hueso más largo y más pesado y más fuerte del cuerpo. Ya habíamos mencionado que en el extremo proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal. En el extremo distal se articula con la tibia y con la rótula. También es importante notar que el cuerpo del fémur tiene una angulación medial, es decir, que las articulaciones de las rodillas están más cerca que la articulación de la cadera. Ahora veamos los reparos de este hueso. Veamos primero, el primer reparo de la epífisis proximal es la cabeza. Es una proyección prominente y redondeada, que es la que se articula con el acetábulo del hueso coxal en la articulación de la cadera coxofemoral. La cabeza, como la tenemos en esta otra imagen, presenta una fosita de la cabeza femoral. El ligamento de la cabeza del fémur conecta la fosita de la cabeza femoral con el acetábulo del hueso coxal. Inferior a la cabeza podemos observar el cuello, que es una pequeña depresión, una región de constricción distal con respecto a la cabeza. Luego, del punto de unión de la cabeza con el cuello, surgen dos proyecciones. Hay una proyección que es lateral anterior, que es el trocánter mayor, y hay otra proyección que es medial y posterior, que es el trocánter menor. Ahora, entre esos dos trocánteres, en la parte anterior hay una línea, que es el reparo anatómico, que se forma por la inserción de diferentes ligamentos de músculo. En la superficie posterior de los trocánteres se encuentra una proyección prominente, que es la cresta intertrocantérica. Es un relieve. Por debajo de esta cresta intertrocantérica podemos observar otra cresta, que es la tuberosidad glútea. Es una cresta vertical. Y la tuberosidad glútea se une con la línea áspera, que es otra cresta. Y estas crestas son puntos de inserción para tendones de varios músculos del muslo.
En la región distal del fémur está formado por el cóndilo medial y el cóndilo lateral, que se articulan con los cóndilos de la tibia. Por encima de los cóndilos del fémur se encuentran los epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. En la parte posterior podemos encontrar la fosa intercondílea del fémur. Está entre los dos cóndilos. La carilla rotuliana es la porción o la superficie anterior del fémur que se articula con la rótula. Y justamente encima del epicóndilo medial tenemos el tubérculo del adductor. Es una proyección rugosa donde se inserta el músculo adductor mayor. Estas son las características del fémur. Ahora pasemos a la rótula. La rótula es un hueso pequeño y triangular que se localiza delante de la articulación de la rodilla. El extremo proximal, que es ancho, es la base, y el extremo distal, que termina en punta, es el vértice. En la superficie posterior podemos observar las carillas articulares para los cóndilos medial y lateral del fémur. Ahora pasemos a los huesos de la pierna, que son la tibia y el peroné. La tibia es el hueso más grande y medial de la pierna. En ella podemos observar en su extremo proximal los cóndilos. Tenemos el cóndilo medial y el cóndilo lateral, que como ya dijimos son los que se articulan con los cóndilos del fémur en la articulación tibio-femoral o la articulación de la rodilla. Estos cóndilos están separados ligeramente por una proyección ascendente entre ellos, que es la eminencia intercondílea. En la superficie anterior de la tibia, abajo de los cóndilos, podemos encontrar la tuberosidad tibial. Y esta se continúa abajo mediante un relieve agudo que se llama borde anterior o espinilla, o mayormente conocida como chimpinilla. En la porción distal de la tibia podemos observar el maléolo medial, que se articula con el astrágalo, es el hueso del tarso del pie. Aparte de eso, la tibia tiene la escotadura peronea, que es donde se articula con el peroné en la parte distal, en la articulación tibio-peronea distal. Ahora, el peroné es el hueso lateral de la pierna. La cabeza o la estructura en la epífisis proximal del peroné se articula con el cóndilo lateral de la tibia. El peroné no se articula directamente con el fémur. La cabeza del peroné, articulada con el cóndilo lateral de la tibia, forman la articulación tibio-peronea proximal. En el extremo distal podemos observar el maléolo lateral, que se parece a una punta de flecha. Y este maléolo lateral también se articula con el astrágalo, que es el hueso del tarso del pie. Describamos ahora, entonces, el esqueleto del pie. Enfoquémonos en la región de los huesos del tarso. Está formado por 7 huesos del tarso.
El primero es el astrágalo, es el hueso superior. Posterior encontramos el hueso calcáneo, que está localizado en la zona posterior del pie. Es el hueso más grande y más fuerte del tarso. Ahora, en la parte anterior, en el tarso, encontramos otros huesos. Uno es el navicular, que es similar a un bote. También tenemos estos 3 huesecitos que son los huesos cuneiformes. El tercer cuneiforme o el cuneiforme lateral, el segundo cuneiforme o cuneiforme intermedio y el primer cuneiforme o cuneiforme medial. Y el otro grueso del tarso es el hueso cuboides. Estos huesos están articulados entre sí por las articulaciones intertarsianas. El hueso superior del tarso, que es el astrágalo, es el único que se articula con la tibia y el peroné en la articulación taloclural o tibio-peronea astragalina. Ahora vamos a la otra región del pie, que son los huesos del metatarso. Los huesos metatarsianos forman la parte intermedia del pie y se enumeran del 1 al 5 desde el plano medial, es decir, desde el dedo gordo, hasta el plano lateral. Y se enumera, entonces sería el dedo gordo, sería el número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Los metatarsos cuentan con una base proximal, que es la que se articula con los huesos del tarso. Tienen también un cuerpo intermedio o diáfisis y una cabeza distal, que es la que se articula con las falanges en las articulaciones metatarso-falángicas. Ahora pasemos a la siguiente región del pie, que son las falanges. Las falanges, igual a la mano, están dispuestas en filas. La fila media, perdón, la fila proximal, la medial y la distal. El hallux solo tiene 2 filas, la proximal y la distal. Y las falanges también están compuestas de 3 partes: la base, el cuerpo y la cabeza. Las articulaciones entre las falanges son las articulaciones interfalángicas. Muy bien. Ahora, hay otra estructura o detalle del esqueleto del pie y son los arcos del pie. Y es que los huesos del pie están dispuestos en 2 arcos y se mantienen en su posición por ligamentos y tendones. Estos arcos ayudan a distribuir el peso corporal, el peso del cuerpo, entre los tejidos duros y blandos del pie cuando caminamos. Ahora hay 2 arcos. El arco longitudinal, que está compuesto de 2 partes, y el arco transverso. Veamos primero el arco longitudinal. La primera parte del arco longitudinal es la parte medial, es esta flechita que va hacia en medio. La parte medial se origina en el calcáneo, se eleva hasta el astrágalo y desciende por lo navicular, los 3 cuneiformes, y llega hasta los 3 metatarsianos mediales. La parte lateral del arco se origina en el hueso calcáneo, pasa por el hueso cuboides, se eleva en el hueso cuboides
y desciende hasta las cabezas de los dos metatarsianos laterales. La porción medial del arco longitudinal es tan alta que no toca el suelo al caminar sobre una superficie dura. El arco transverso está localizado entre los bordes medial y lateral del pie. Está formado por el hueso navicular, los tres cuneiformes y las bases de los metatarsianos en sentido transverso. Entonces, estos arcos ayudan a distribuir el peso del cuerpo. Tanto así que la región metatarsiana soporta el 40% del peso del cuerpo y la región del tarso soporta alrededor del 60% del peso del cuerpo. Terminamos así esta última parte de la guía número 3.